invitamos a nuestro presidium a tomar su lugar, así como a todos nuestros invitados. Buenos días a todas, todos y todes. Antes de iniciar, compartiremos el aviso de protección civil de estas instalaciones. Con el propósito de salvaguardar la integridad de todas las personas asistentes, les informamos que este recinto cuenta con un sistema de alerta temprana para situaciones de emergencia, rutas de evacuación debidamente señaladas y salidas de emergencia habilitadas para la evacuación segura y ordenada. En caso de presentarse un sismo o cualquier otra situación de emergencia, se activará el protocolo correspondiente. Les pedimos mantener la calma en todo momento, evitar correr, gritar, empujar y seguir puntualmente las indicaciones del personal de protección civil. La salida es del lado izquierdo. Una vez fuera del inmueble, deberán dirigirse al punto de reunión ubicado en calle Nezahualcóyotl. Por su atención, gracias. A nombre de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy, tanto en este Centro de Estudios Interculturales Nezahualcóyotl como a través de la transmisión en nuestras redes sociales. Es un gusto saludarles y estar aquí con ustedes en el conversatorio Los retos de la comunidad LGBTTIQ+, en el servicio público. Agradecemos la presencia de Carolina Charbel Montesinos Mendoza, política mexicana, defensora de los derechos y la no discriminación de la comunidad LGBTIQ+. Asimismo, como de Temístocle Villanueva Ramos, coordinador general de atención a la movilidad humana de la Ciudad de México. De igual forma, agradecemos la presencia de Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. También agradecemos la presencia de Alejandro Ugalde González, colaborador del área de igualdad sustantiva y no discriminación de la Red de Transporte de Paseo de la Ciudad de México. Saludamos a Hilda Tellerino, secretaria ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de ceder el uso de la voz, me permitiré leer una breve semblanza de quienes integran nuestro presidio. Carolina Charbel Montesinos Mendoza es una política mexicana enfocada en impulsar agendas para la equidad y paridad de género, así como la defensa de los derechos y la no discriminación de la comunidad LGBTI a la cual pertenece. Es egresada de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Maestra en Responsabilidad Social e Innovación por la Universidad Anáhuac, México Norte y el Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social. Asimismo, es doctorante en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Ha sido asesora legislativa en el Congreso Local del Estado de México y el Congreso de la Unión, así como de diferentes instancias en los 3 órdenes de gobierno. Ha logrado consolidar el movimiento denominado Yo Estoy Aquí Porque Amo México, a través de una asociación civil que busca retratar los valores de la comunidad y la ciudadanía en las personas habitantes del segundo municipio más densamente poblado del Estado de México, Ciudad Nezahualcóyotl, de donde es originaria, así como fomentar la cultura y tradiciones de los pueblos originarios, principalmente en Oaxaca y el Estado de México. Colaboró en el gobierno federal en dependencias tales como ProMéxico, Cedesol, Infonavit, como delegada federal para la Ciudad de México y el Estado de México, siendo la delegada mujer más joven en la historia de este instituto, y en la Secretaría de Relaciones Exteriores como directora general adjunta de Planeación. Muchas gracias por acompañarnos.
Temístocles Villanueva Ramos. Desde los 16 años de edad ha desempeñado como activista social y defensor de los derechos humanos. A lo largo de su carrera ha trabajado a favor de los derechos humanos de la población LGBTIQ+. Siendo miembro de dicha comunidad, participó en la lucha por la obtención del matrimonio igualitario en 2010, hecho que lo llevó a ser uno de los primeros en América Latina y en la Ciudad de México en contraer el matrimonio con una persona del mismo sexo. Comenzó su trayectoria política en el Movimiento de Regeneración Nacional, en el cual promovió la participación de las personas LGBTI y fungió como secretario nacional de la diversidad sexual. Fue electo en 2018 como diputado del Distrito 9 local de la Ciudad de México. Durante su paso, el Congreso local se destacó por presentar las iniciativas de la legislación secundaria en materia de derechos humanos de la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad de México, que entró en vigor el 8 de febrero de 2019, la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, publicada el 12 de junio de 2019, y la Ley de Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, publicada el 2 de diciembre de 2019. Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, impulsó la agenda legislativa de las personas con discapacidad, partiendo del lema de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nada sobre nosotros sin nosotros, ya que es el principal impulsor del Parlamento de Personas con Discapacidad, así como de la realización de consultas para la dictaminación de iniciativas y reformas en materia. Actualmente se desempeña como Coordinador General de Atención de Movilidad Humana de la Ciudad de México. Agradecemos que nos acompañe el día de hoy. Geraldina González de la Vega. Desde el 14 de octubre de 2018 es presidenta del Consejo para Eliminar y Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México. En 2022 fue ratificada por la entonces jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para un segundo periodo 2022-2026. Egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestra en Derecho Público por la Universidad Anáhuac del Sur y luego magistrada por la Universidad de Düsseldorf en Alemania. Actualmente realiza estudios de doctorado en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. Ha sido profesora de asignatura de las materias de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana y en otras universidades del país. Se ha especializado en temas de derechos humanos, no discriminación y grupos de atención prioritaria. Ha publicado artículos de diversas revistas científicas, es autora del libro Auroboros, Reflexiones en torno a lo constitucional, y ha participado como coautor en diversos libros relacionados con la interpretación constitucional y los derechos humanos. Es coautora del libro Sentencias Feministas, Reescribiendo la Justicia con Perspectiva de Género, Proyecto México, primero en su tipo en sistemas jurídicos latinoamericanos. Formó parte del Consejo Editorial de la revista jurídica Ibero Universidad, donde es profesora de la asignatura en la materia No Discriminación y Grupos de Atención Prioritaria. Hasta 2018 fue asesora de la Suprema Corte de Justicia y consultora jurídica para organizaciones de la sociedad civil relacionadas con los derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos. Alejandro Ugalde González. Es colaborador del área de igualdad sustantiva y no discriminación de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México. Ha enfocado su labor en la promoción de derechos humanos, la igualdad sustantiva y la participación comunitaria, impulsando desde el ámbito institucional acciones de sensibilización, capacitación y comunicación de perspectiva de inclusión y no discriminación. Ha promovido iniciativas orientadas a la prevención de la violencia, el hostigamiento y el acoso sexual, así como jornadas de salud preventiva y actividades encaminadas a fortalecer entornos laborales más respetuosos, seguros y libres de discriminación. Asimismo, ha contribuido a la organización y difusión de actividades relacionadas con la diversidad sexual y de género, memoria y resistencia del movimiento LGBTIQ+, así como el desarrollo de contenidos y estrategias de comunicación social. Paralelamente, ha mantenido firme compromiso con la vida comunitaria y los proyectos democráticos del pueblo originario San Bartolo Amillalco, promoviendo la participación ciudadana y el fortalecimiento de los derechos colectivos, con la convicción
de que el servicio público y la acción comunitaria son herramientas fundamentales para construir una sociedad más justa, plural y solidaria. Agradecemos que nos acompañe el día de hoy. Hilda Telles Lino es licenciada en Derecho con especialidad en Derecho Laboral por la Universidad Tecnológica de México, maestra en Derechos Humanos y Democracia con especialidad en Litigio Estratégico por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. De 1995 a 2010 trabajó en la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, periodo en el que ocupó diversos cargos, entre ellos el de directora de Detención y Orientación adscrita a la Dirección General de Quejas y Orientación, en la que coordinó a un equipo de 40 visitadoras y visitadores adjuntos responsables de brindar atención a personas peticionarias y víctimas, así como grupos en situación de riesgo. En 2010 fue nombrada por la unanimidad del Consejo Consultivo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED como directora general adjunta de quejas y reclamaciones, donde condujo al equipo institucional del área de defensa e impulsó diversas acciones afirmativas por la igualdad, el trato respetuoso, la dignidad y la no discriminación. En 2017 fue nombrada como primera visitadora general de la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En 2020 a 2024 trabajó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos como directora general y encargada del despacho de la tercera Visitaduría General. Forma parte del G100 Mission Million, que es una iniciativa global impulsada por G100, una red conformada por 100 mujeres líderes, visionarias y de gran influencia en diferentes sectores a nivel mundial. Como integrante de la red, ha promovido políticas y acciones en materia penitenciaria para mujeres y construcción comunitaria para prevenir la violencia en poblaciones de riesgo. Actualmente es secretaria ejecutiva de Unidad de Atención a la Diversidad Sexual en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. Ahora bien, para dar inicio a este evento, me he tratado de darle el uso de la voz a la directora general de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, la maestra Valentina Lloret Sandoval, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Hola, buenos días a todas, todos, todes. Buenos días. Pues un mensaje muy breve por parte de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, que estamos muy felices . Bueno, después de estos problemas técnicos, una disculpa, no fue nada personal. Un breve mensaje. Estamos muy felices, yo particularmente estoy que no quepo de la felicidad de poder conjuntar a todas estas personalidades en el presidium, ¿no? Personas que conozco de hace tiempo, la mayoría, y con las que he podido trabajar y conocer su compromiso, su gran compromiso, no solo con los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+, sino con otras poblaciones en condiciones o en situación de vulnerabilidad. Y agradezco mucho la oportunidad que nos dan de venir y de escucharles. De verdad, muchísimas gracias por estar acá con nosotras. Nada más comentar un par de aspectos. La Escuela de Administración Pública no puede limitarse a ser transmisora de conocimientos sobre la administración pública. La Escuela de Administración Pública debe, por mandato legal, contribuir al derecho a la buena administración. Y el derecho a la buena administración no solamente implica actuar o formar personas servidoras públicas que actúen bajo principios de ética, responsabilidad, efectividad y honestidad, sino que también tiene que pugnar por una buena administración, y no puede haber una buena administración donde no hay respeto a los derechos humanos y donde no nos
sujetemos al principio de no discriminación. La Escuela de Administración Pública debe ser aliada de movimientos como este, en tanto que busque visibilizar, cuestionar y erradicar la discriminación estructural que afecta a las identidades LGBTIQ+. Por lo tanto, en la escuela, ya que no solo nos limitamos a la parte de formación, sino que también tenemos nuestra área de investigación y nuestra área de certificación, buscaremos centrarnos en identificar los obstáculos y también las malas prácticas dirigidas a las personas de la diversidad sexual. Por lo que invito a que estas preguntas que hoy nuestros panelistas nos van a responder puedan servir como un inicio para codiseñar prácticas, políticas públicas y programas de formación para convertir aún más a la Ciudad de México en un espacio incluyente, seguro y verdaderamente representativo de su sociedad. Muchas gracias a quienes nos acompañan y otra vez muchas gracias a quienes están acá compartiéndonos sus experiencias. Buen día. Gracias por su mensaje a la directora general de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Ahora, para dar inicio a nuestro conversatorio, cedemos el uso de la voz a la maestra Hilda Telles Lino, quien nos apoyará con la moderación del foro. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, Valentina, por la organización de este importantísimo panel y esta necesidad de continuar dialogando sobre estos temas, porque sí podemos decir que la Ciudad de México es punta de lanza en muchos de los temas y aspectos relacionados con los derechos humanos. Miren, brevemente, la Constitución de nuestra ciudad es la única Constitución que reconoce de manera expresa los grupos de atención prioritaria. Y dentro de los grupos de atención prioritaria, ¡ay Dios! Tenemos un angelito que nos salva del poste. Bueno, y dentro de los grupos de atención prioritaria se habla también de la diversidad sexual y de género. Entonces, esto hace una diferencia de calidad en la ciudadanía de quienes vivimos, habitamos y transitamos en esta Ciudad de México. Eso es fundamental, porque hablar de grupos prioritarios no es solamente mencionarlos, y los mencionamos y ya los tenemos ahí, trabajamos alguna política, sino habla también de la calidad de la democracia que tenemos en esta ciudad. Y no solo de la calidad de la democracia, sino también hasta dónde este gobierno efectivamente puede gobernar para todas, todos y todas. Entonces, abrir este diálogo y más con este panel tan maravilloso también de gente que conozco y que quiero muchísimo y que reconozco mucho su trayectoria, me parece que son voces muy potentes, muy importantes, que nos pueden hablar sobre estos temas. Miren, vamos a tener, un poco les explico la metodología, hay 3 preguntas detonadoras. Uno de ustedes tendrá un lapso de 5 minutos para poder responder a estas y después pasamos a una parte de preguntas y respuestas con el público. Y miren qué importantes, vamos con la primera pregunta que justo nos podría hablar de esos techos de cristal de los que hablamos desde los feminismos, o en este caso, cuando hablamos de diversidad sexual, podríamos hablar de un techo de prejuicio, porque seguramente no, se puede ver involucrado eso. ¿Qué tantos hay representatividad dentro del Estado, dentro de las propias autoridades, de las poblaciones de la diversidad? ¿Qué tanto esto también se puede interseccionar con los distintos grupos de población? ¿Qué tanta representatividad hay de hombres gays, de mujeres lesbianas, de mujeres trans, hombres trans, personas no binarias, en fin, toda esta parte? Entonces, pues vamos con la primera pregunta, que es: ¿a qué retos estructurales se enfrentan las identidades diversas al ingresar o intentar acceder a puestos de mando medio y superior en las dependencias públicas? Si les parece, empezamos hacia mi izquierda, a la izquierda siempre. Muchas gracias, muy buenos días a todas, todos, todes. Valentina, muchas gracias por la invitación y sobre todo por la iniciativa de generar este tipo de espacios dentro de la Escuela de la Administración Pública. Bueno,
Yo diría, en primer lugar, no es que las personas servidoras públicas seamos extraterrestres y vivamos en otro planeta y vivamos condiciones distintas, ¿no? Es decir, las personas servidoras públicas de la diversidad sexual, pues vivimos los mismos retos que se viven en las calles. Claro que se ven acentuados cuando se trata de acceder al poder, porque al final se nos ha negado la representación política y se nos ha negado ocupar espacios de toma de decisiones. Y se nos ha negado pues por la discriminación histórica, por el cis heteropatriarcado existente. Y las pocas personas que logramos acceder, pues nos damos cuenta que ha sido en algunos casos pues porque la coyuntura política y social del país y de la ciudad obligaba a aperturar espacios. Y no ha sido un regalo o una concesión, ha sido el resultado de una lucha de muchas décadas, de muchas personas que han entregado inclusive su vida por garantizar que las personas de la diversidad sexual estemos representadas. Yo quiero contarles que en la segunda legislatura en la que tuve oportunidad de ser diputado, pues yo ya no presidía la Comisión de Derechos Humanos, presidía la Comisión de Asuntos Político-Electorales. Y rumbo a la elección de 2024 nos correspondía reformar la ley electoral local, y uno de los temas que estaba en discusión eran las acciones afirmativas, las llamadas acciones afirmativas, que son los espacios que se garantizan para que todas las poblaciones de atención prioritaria, a las que ya se ha referido Hilda, pues tengan una representación política. Y fue una batalla complicada porque evidentemente todos los partidos políticos se sentían amenazados de que los grupos de poder que toman las decisiones siguieran teniendo el control de las candidaturas. Sin embargo, se logró un avance importante que fue garantizar que exista una representación por mayoría relativa de cada una de las poblaciones de atención prioritaria. Y debo decir que, bueno, ya después, cuando se habla además de las interrelaciones que tiene una persona con más de con su pertenencia a más de un grupo de atención prioritaria, pues las cosas se acentúan. Es decir, no es lo mismo ser un hombre blanco gay, ¿no?, que ser una mujer lesbiana perteneciente a un grupo indígena y, por supuesto, una mujer trans. Me parece que la mayor prueba de ello es que no logramos hoy tener una persona trans en este presidio. Entonces, no es, por supuesto, la misma restricción de acceso a los espacios de representación que vivimos los hombres gays que muchas otras personas. Que, por cierto, hoy estamos frente a un gabinete de la ciudad mucho más incluyente. Nunca habíamos tenido dos mujeres abiertamente lesbianas en dos secretarías distintas, en la Secretaría de la Cultura y en la Secretaría de las Mujeres. Y eso también es una prueba de que los movimientos sociales, cuando van acompañados de una representación política que es sensible al tema y que asume esta agenda como parte de su agenda política, pues sí hay un cambio sustancial. Pero volviendo a la pregunta original, pues el principal reto es cultural y es lograr derrotar a la discriminación. Gracias. Muchas gracias. Pues también externo el agradecimiento a la maestra Florel por la invitación y enhorabuena de que se abran estos espacios con las personas que estudian la maestría en la Escuela de Administración Pública. Y bueno, yo voy a hablar desde el COPRED. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México es un organismo descentralizado del gobierno que tiene como misión precisamente la prevención y la eliminación de la discriminación, y parte de sus tareas tienen que ver con la recepción de denuncias por discriminación en cualquier espacio de la Ciudad de México. Esto quiere decir discriminación cometida tanto como por particulares como por personas servidoras públicas. Esta atribución de las denuncias por discriminación cometida por servidoras o servidores públicos la compartimos con la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, ojo con los números que les voy a dar, porque no quiere decir que sea muy poquita las denuncias, sino que muchas de estas denuncias se están presentando ante la Comisión de Derechos Humanos. En los últimos 15 años, el COPRED acaba de cumplir 15 años en febrero, hemos abierto 300 expedientes por discriminación hacia personas de la diversidad sexual y de género, y de estos 300, 50 son reclamaciones, es decir, 50 denuncias en contra de personas servidoras públicas que discriminaron a alguna persona por su orientación sexual, su identidad o su expresión de género. En este sentido,
De estas 50 reclamaciones, no todas son en el ámbito laboral. Esto es, aquí estamos hablando sobre los retos que enfrentan las personas LGBTIQ+, como empleadas, como servidoras públicas del gobierno de la ciudad. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos observado en estas denuncias es que el reto ya no está directamente en el acceso o en el ingreso al empleo, sino en la permanencia, en el desarrollo profesional y en el acceso a espacios de decisión, en el acceso a lugares de toma de decisión y de representación. Entonces, ese es uno de los grandes retos. Con esto no quiero decir que no exista la discriminación en el ingreso, pero ha disminuido porque hemos visto que ya los actos, los hechos de discriminación directa, yo no contrato personas abiertamente LGBT, pues evidentemente sabemos que son discriminación, se sancionan de acuerdo con la ley penal, se sancionan de acuerdo con la ley de responsabilidades de las personas servidoras públicas y se sancionan o se persiguen por la vía administrativa, COPRED, o se pueden denunciar en la Comisión de Derechos Humanos, en fin. Eso está perfectamente estipulado. Lo que encontramos en nuestros expedientes es que las barreras pues siguen siendo muy sutiles, ¿no? Exclusión de capacitaciones, limitación de funciones, obstáculos para acceder a oportunidades de crecimiento, cuestionamientos constantes sobre las capacidades profesionales, ambientes laborales hostiles. Tenemos un caso, por ejemplo, de una mujer lesbiana que le impedían ir al baño al mismo tiempo que la mujer que era su pareja. Ese tipo de prácticas en la administración pública. Una persona trans que inició su transición siendo ya persona servidora pública, se le cuestionaba que cómo es que iban a llamarle con el nombre elegido si habían contratado a una persona con otro nombre, ¿no? Todas estas conductas que nos hablan de prejuicios arraigados, y precisamente por eso estos espacios son fundamentales. Entonces, el desafío no consiste únicamente en garantizar el acceso al empleo, sino construir espacios, construir ambientes libres de discriminación, libres de prejuicios, que permitan a las personas construir sus trayectorias laborales, porque la discriminación no solamente en estos casos afecta la dignidad de las personas y el trato igualitario, sino una trayectoria laboral dentro del servicio público. Las capacidades de experiencia y el mérito deben ser los factores realmente que tomen en consideración los empleadores dentro de este empleo. Y también, por supuesto, lo que ya decía Temístocles, ¿no? Es claro, cuando los puestos de toma de decisiones están representados por personas LGBTIQ+, pues las decisiones cambian. Se visibiliza la diversidad, se reconoce y se representa a las personas, y pues estos son elementos fundamentales para poder eliminar las barreras para el ejercicio de derechos de personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos, a todas, a todos. Gracias por este espacio. Agradezco a la maestra Valentina Lloret, a quien conocí cuando era estudiante, como muchos de los que están aquí, cuando estudiamos el doctorado, y bueno, aquí hay muchas caras conocidas y mucha admiración por muchos de ellos. Entonces, yo creo que uno de los retos principales es la dignificación del servicio público. Hay que hacer una diferencia muy importante entre la política, los políticos y las personas servidoras públicas. ¿Por qué es esto? No sé si se han dado cuenta que de unos años para acá, las personas que encabezamos algún proyecto social, político, como que hemos gozado de poca credibilidad. La sociedad en general nos pone retos a los políticos y a los servidores que trabajamos en gobierno, y no hay una clara diferencia que hace uno o que hace otro. Cuando una persona sale a la vida pública o ofrece un servicio, aunque Hilda se dedique al tema de diversidad, pues le toca entrarle a todo. Porque cuando la gente ve el chaleco de gobierno, no dice, es que ella solo atiende a los grupos vulnerables. Toda la gente entiende que gobierno son soluciones. Y creo que uno de los retos más difíciles es ese, la dignificación del servicio público, y por eso celebro que la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México dedique este espacio. Porque muchos dicen, no, es que este gobierno, no todo es el gobierno,
en cuanto a acciones que ustedes ven, sino las personas que lo integran. Entonces celebro mucho que se sigan fortaleciendo sus capacidades. Y el segundo reto es hacerlos visibles. Y creo que todos los que han estado hablando, le falta Alejandro, me acompañarán en el comentario de lo que no se mide, no se puede mejorar. Inglaterra, por ejemplo, estuve viendo algunos de sus datos y el gobierno representa una masa estructural de gente muy grande, pero de esa masa estructural el 7.1% son servidores y servidoras públicas abiertamente de la nación del arcoíris, como yo le digo. De ese porcentaje, solamente el 3% tienen oportunidad de ascender en la carrera del servicio. Aquí en nuestro gobierno solamente hay pocos ejemplos de esa dignificación de la que les hablo, a lo mejor como el servicio exterior, ¿no? A través de Matías Romero, que esto no quiere decir heredar plazas. Aquí lo que se trata es tener el gobierno de los mejores y de las mejores en torno a los servicios públicos. ¿Por qué? Porque el dinero que se administra no es de nosotros, es de la contribución de mucha gente de allá afuera. Entonces, lo que la ciudadanía espera es que se tomen las mejores decisiones. Y las mejores decisiones no tienen nada que ver con nuestra orientación, pero parece que sí. Entonces, otra cosa que tenemos de reto, yo lo veo, es la legislación ya está. Eso lo hemos avanzado mucho. Yo creo que Temístocles que él tiene más experiencia en esa parte. Por este tipo de paneles no vienen a demostrar si las personas LGBTIQ+, somos capaces de servir al Estado, porque eso ya lo hemos demostrado durante décadas. Eso no está en tela de juicio. Lo que está en tela de juicio es que si nosotras como servidoras y servidores públicos luchamos para que este país esté mejor, crea mucha incongruencia que dentro de nuestras instituciones de trabajo esas banderas no se vivan y no se cristalicen. Eso es el reto que tenemos. Cómo esas estructuras de gobierno se van a ir moldeando para que el servidor público adentro pueda ser la mejor versión de servidor o de servidora pública posible. Y eso no va a pasar si no cambiamos primero el clima laboral, la gobernanza y lo que yo llamo, muchos más, como cultura organizacional. Entonces yo lo que creo es que primero tenemos que hacernos visibles. Segundo, tener indicadores de contraste que nos digan en tales secretarías que entramos en todos los temas. Y lo tercero es, de todos estos que somos, evaluemos nuestro rendimiento, nuestra capacidad. Muchos de los que estamos en gobierno, a veces en toma de decisiones, se nos juzga mucho por el estilo, ¿no? Pero los resultados están. Entonces creo que el reto que nosotros tenemos al estar en este panel, ustedes estudiando, la gente de afuera, es cómo le vamos a hacer para que las personas que estén en gobierno, además de servir por vocación, sean felices en el trabajo que están. Y muchas gentes dirán, oye, pues ¿qué tiene que ver la felicidad? Mucho. Porque ustedes mismos, yo misma, nos dicen, oye, es que llegué a tal servicio de salud y la señorita me atendió mal. Pues a lo mejor porque la cultura organizacional de donde ella trabaja no están sacándole todo el potencial a sus capacidades. Y eso tiene que ver mucho. Entonces, para cerrar, yo creo que sería este ejercicio que hace la Escuela de Administración Pública, hacernos visibles. Y en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una posición política. Y es una posición política que no solamente está en nuestras familias, sino también está en la vocación de servicio donde trabajamos. Entonces, donde ustedes vean a un servidor y una servidora pública, más allá de verlo como una persona que tiene que atenderlos, tenemos que empezarnos a respetar. Y eso va a cambiar la cultura organizacional de donde trabajamos, pero también el servicio que ustedes reciben como ciudadanos y nosotros como servidores públicos. Es cuanto. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Agradecer el espacio y la voz que nos brindan como parte de la comunidad.
ya que creo que es muy importante visibilizar que la comunidad está dentro de los espacios públicos y de gobierno. Yo les voy a contar un poco de la experiencia y del trabajo que llevo dentro de la RTP. Un espacio que es históricamente masculinizado, un espacio donde históricamente estamos hablando de machismo, y pues la pregunta que nos hacía la maestra Hilda, muchas veces parte de la comunidad, los mismos integrantes, pues debemos ocultar realmente quiénes son, porque así lo ha pedido históricamente la sociedad, así es como nos han acostumbrado lamentablemente, que no podemos ser realmente quienes somos para poder ocupar espacios de mando medio y superior. Como hombre gay, parte de un pueblo originario, me ha costado trabajo, todavía más para las compañeras lesbianas, es una doble lucha simplemente por el hecho de ser mujer y pertenecer a una minoría. Entonces yo creo que parte de las problemáticas que enfrentamos como parte de la comunidad LGBT es el tener que ocultarnos, muchas veces tomar decisiones que no queremos hacer, y en ocasiones para poder escalar debemos que demostrar todavía un 200% de nuestras capacidades para que nos puedan tomar en cuenta. También esto va a depender mucho de, como se dice, de los conectes que se tienen con altos mandos para que volteen a vernos. Muchas veces, por más esfuerzo que nosotros pongamos para poder escalar a esos altos mandos, si no demostramos ciertas capacidades, o incluso si no tenemos alguna relación con personal directivo, no nos voltean a ver. Lamentablemente eso es parte de los problemas que nosotros estamos enfrentando. Yo lo hablo desde la RTP, es muy difícil poder escalar, porque al ver a una persona gay que se está preocupando sobre todo por el bienestar de los mismos compañeros, muchas veces nos ponen el pie, nos ponen trabas, nos dicen eso no, hasta ahí, no podemos avanzar más allá de. Entonces yo creo que aquí lo importante es que esos altos mandos, esos espacios, también sean incluidas personas de la comunidad, porque al tener personas representativas de la comunidad nos brinda mayor confianza para desarrollarnos en estos espacios, para que volteen a vernos. Nuestras preferencias sexuales no son limitantes. Nosotros estamos demostrando que somos capaces de realizar cualquier trabajo, al igual que cualquier alto mando. Afortunadamente, la administración actual de la RTP nos ha estado dando apertura para poder trabajar estos temas, y que no solamente sea en un mes coyuntural donde una bandera arcoíris la ocupen de adorno, sino donde realmente sea un estandarte que demuestre que las personas pertenecientes a la comunidad LGBT tenemos un espacio seguro dentro del mismo organismo. Y en esta ocasión, nuestra campaña que nosotros estamos manejando dentro de la RTP está más enfocada a las compañeras lesbianas y trans, porque siempre hablar de comunidad LGBT, lo primero que pensamos es el hombre gay, dejando a un lado a esas compañeras que siempre han estado empujando y han estado al frente del movimiento LGBT. Retomando un poco lo que hemos escuchado de nuestras 4 personas que han antecedido en la palabra, sí es muy importante también señalar cómo el propio tema de diversidad, de la diversidad sexual o la orientación sexual más bien de una persona, a veces acaba o puede intentar invisibilizar una trayectoria profesional. Hace poco, cuando nombran al canciller actual, la primera nota es su orientación sexual, dejando atrás el tema de su trayectoria profesional, ¿no? Entonces eso también es de llamar mucho la atención dentro del servicio público. Y en contrasentido también tenemos otra postura donde muchas veces la propia identidad, la propia orientación sexual tiene que hacerse invisible para poder trascender dentro de un empleo, tiene que ocultarse. Y algo que quiero destacar y reconocer rápidamente con los compañeros de RTP es que justo les ha tocado picar piedra en un lugar, imagínense, el transporte de la Ciudad de México. Todo lo que se puede
hablar y difundir, no sé cuántas personas, millones, transitan a través de los medios de transporte públicos en esta ciudad, todo lo que se puede transmitir, pero también esa cultura machista y heteropatriarcal arraigada. Hace un año que arrancamos, ellos, claro, buscaron a la Secretaría Ejecutiva y arrancamos con unas pequeñas activaciones dentro del metro, no, perdón, dentro de esta parte de Chapultepec, el Padrero, en la central, ahí. Y íbamos con las banderas, la gente de verdad nos veía como, háganse un ladito, todo, había burlas literal de, miren, traen la bandera de la América, salen haciendo esos juegos como hablando mal en relación a lo que estábamos haciendo en relación a esta campaña. Entonces, hay un desafío súper importante todavía que trascender. Y bueno, y es que la discriminación no siempre es tan clara, o no la encontramos de manera. A veces son cuestiones estructurales que han estado arraigadas por años y que poderlas romper y poderlas mover es realmente complejo. Por eso nos lleva a esta otra pregunta de cómo se transforma el comportamiento cotidiano dentro de las instituciones, así como su cultura institucional de la burocracia, para erradicar la discriminación. Bueno, pues sin duda el primer paso es visibilizándolos. Como ya lo dijo aquí Carolina, el orgullo es una posición política. No es que queramos nuestro día libre para salir a embriagarnos o a andar en tanga, ¿no? Como mucha gente lo cree, ¿no? El orgullo es la respuesta frente a la discriminación y la violencia. Claro, también exigimos a través de la fiesta, y celebrar a través de la fiesta y exigir a través de la fiesta demuestra que a pesar de las limitantes podemos seguir siendo felices y construyendo una familia, construyendo un proyecto de vida. Pero después de la visibilidad que uno debe de tener en el servicio público, pues es compartir la historia de vida que uno tiene, ¿no? A mí me gusta mucho el ejercicio de la comida con mi equipo de trabajo. Tenemos la fortuna de contar con un pequeño comedor y es el momento en el que pues, uno comparte sus problemas cotidianos, si tiene mascotas, si tiene hijos, a dónde salió el fin de semana con su pareja. Yo estoy casado con una persona no binaria y para mí ha sido bien interesante hablar de Alan porque la población no binaria pues, es una población que recientemente se comenzó a visibilizar y entonces pues no es él, no es ella, es ella, ¿no? Y todos los retos administrativos por los que tiene que pasar, ¿no? Acudir a la sucursal bancaria, a modificar su género, a pesar de que ella hizo la modificación en su acta de nacimiento, y todo lo que implica. Yo creo que debemos de naturalizar en nuestras pláticas y en nuestra convivencia lo que implica pertenecer a la población LGBTIQ+. No solamente es decir, sí, yo soy un hombre gay y aquí estoy presente, sino cuál es mi correlación con la sociedad actual. También creo que las personas que provenimos del activismo, ¿no? Que hemos tenido una trayectoria no solo en el servicio público, sino en sociedad civil, pues compartir las historias que hemos vivido en las distintas batallas que hemos dado ayuda a sensibilizar, ¿no? Yo tengo asignado en la coordinación general jóvenes muy jóvenes, que es su primer empleo, son trabajadores de base, tienen 18, 19, 20 años, y les parece increíble escuchar, ¿no? Lo que nos costó primero las sociedades de convivencia como un antecedente al matrimonio igualitario, luego el matrimonio igualitario, cuando para ellos está totalmente naturalizado que las personas de la diversidad sexual podamos acceder al matrimonio. Pero también eso es importante porque el día de hoy las juventudes creen que los derechos ganados siempre han estado ahí. Y es importante recordar que son resultado de una batalla porque esos derechos, aunque estén en la ley, siempre puede haber un retroceso. Y recordarles a las generaciones jóvenes el costo que ha llevado para la población LGBTI poder acceder a esos derechos, pues también implica que asuman un compromiso con el movimiento, porque más allá de esta discusión de que si somos una población o somos una comunidad, lo que sí somos es un movimiento social que ha tenido que salir a las calles, primero salir del closet, ¿no? Públicamente, y después generar una agenda política. Esa agenda política nos ha conducido a
al reconocimiento de derechos, que yo además coincido ahí plenamente con Carolina. En lo legislativo hemos avanzado muchísimo, ¿no? Ahora el reto, que además nos toca compartirlo desde distintas áreas, ya esa ley está hermosa y cómo logramos materializarlo en la vida cotidiana de las personas. Por eso creo que hablar desde el servicio público es bien interesante, porque demuestra que los retos no solamente son políticos, sino continúan siendo estructurales, como tú lo acabas de mencionar. Y finalmente, pues tratar de transversalizar la atención a la diversidad sexual en todas las áreas de gobierno. Yo hoy no atiendo a la población de la diversidad sexual, yo hoy atiendo a las personas en contexto de movilidad humana, y claro que dentro de las personas en contexto de movilidad humana hay personas LGBTIQ+. Entonces yo tengo una responsabilidad aún mayor frente a esa población, porque de otra forma pues mi trabajo no sería congruente con mi historia política. Gracias. Justo ahorita que les estaba escuchando, con el tema de la visibilización, estaba acordando de dos episodios que me han tocado vivir. En junio, hace un par de años, me invitó el Poder Judicial de la Ciudad de México a un evento para pintar el paso cebra, colocar la bandera LGBT en la entrada de niños héroes, imagínense, en la entrada de los juzgados. Decía yo, aquí yo me encontraba mi abuelito venía a litigar, y ese día había además un show de mujeres drag. Decía yo, es que mi abuelo no había entendido esto, pero qué maravilla que estemos hoy en eso. Y al mismo tiempo recordaba el episodio en el Infonavit, en donde se colgó una bandera LGBT y el sindicato fue y la arrancó con un lujo de violencia pavoroso. Con esto no quiero decir, por supuesto, que pintar pasos cebras, llevar un show drag o colocar una bandera implique el respeto a los derechos de las personas LGBT en sus espacios, ¿no? Son símbolos importantes de visibilidad. Y recordar este día del Poder Judicial, porque después de que pintamos el paso cebra, se acercó una persona, estaba yo con el presidente del Poder Judicial, se acercó una persona y dijo, yo llevo 20 años trabajando aquí y soy gay, presidente. Nunca lo había podido decir. Se sentía profundamente liberado, digamos, de poderlo decir y poderlo decir al presidente del Poder Judicial. En un espacio muy conservador, digo, los abogados somos bastante conservadores, ¿no? Entonces, este tipo de actos lo que hacen es un poco abrir el espacio. Pero insisto, ni se trata solamente del mes de junio, ni se trata solamente de poner una banderita y decir, ya cumplí. Porque la discriminación, ya lo hemos dicho todas las personas que hemos hablado aquí, no son las grandes decisiones. Afortunadamente hoy en día ya existen marcos legales muy claros. Y entonces la gente dice, bueno, pues mejor no me meto en problemas. Pero la discriminación sutil, la discriminación indirecta, ¿no? Vamos a invitarles a la comida de Navidad, ven con tu esposa, ¿no? Entonces, ese tipo de comentarios, este tipo de cuestiones siguen hablando de prejuicios, siguen hablando de una imposición heteropatriarcal en las vidas de las personas, de una expectativa de que las personas tengamos una orientación sexual heterosexual o una identidad de género cisnormativa. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, pues en primer lugar, entender que son obligaciones jurídicas. Hilda lo dijo al principio de su intervención. En la Ciudad de México, nuestra Constitución es la única que reconoce grupos de atención prioritaria, y ese reconocimiento no solamente implica una prohibición de discriminar, sino una obligación de implementar medidas positivas que eliminen esas barreras históricas de estos grupos de atención prioritaria. Entonces, hay una obligación positiva, no solamente es, no, si yo aquí a nadie discrimino, sino yo a todo el mundo lo trato igual. No, es que no debes tratar a todo el mundo igual. Tienes que reconocer las diferencias, la diversidad de las personas y poder entender que hay personas que requieren de ciertas medidas positivas, de que quitemos ciertas barreras y ciertos obstáculos históricos y culturalmente arraigados para que puedan acceder en igualdad de condiciones a su ejercicio de derechos. Entonces, segundo, liderazgo institucional.
los líderes de las instituciones no están convencidos de esto, difícilmente esto va a suceder. Y esto es algo que decimos también en el ámbito privado, pero en el ámbito público es exactamente lo mismo. Si los titulares de las dependencias, de los entes, de las secretarías, del gobierno de la Ciudad de México no estuvieran convencidos de que esto es una obligación constitucional y que además es una obligación moral, ¿no? Respetarnos como seres humanos, pues difícilmente esto permea en las instituciones y en toda la estructura del personal. Revisar los procedimientos internos. Necesitamos tener procedimientos internos que reciban denuncias, que reciban quejas, que procesen este tipo de cuestiones. Porque ¿con quién nos quejamos? Por supuesto está el COPER, por supuesto está la Comisión de Derechos Humanos, por supuesto está la Contraloría, pero si de primera instancia no hay un procedimiento interno que nos resuelva el problema, pues todo lo vamos a tener que llevar allá. Y hay muchas personas que dicen, no vale la pena ir hasta allá a presentar una denuncia, cuando lo que necesito es que me resuelvan un problema un poco más cotidiano y más fácil de resolver. Y justo estos mecanismos de atención pues tienen que estar implementados, ¿no? Saber que existen instituciones como el COPED, saber que existen instituciones como la Comisión de Derechos Humanos, saber que existen procesos dentro de la propia Contraloría y que se pueden denunciar estas conductas que están prohibidas por la ley. Pero si no tenemos la confianza de poderlo comunicar en nuestro primer círculo laboral, pues difícilmente vamos a cambiar estos ambientes, porque la discriminación está culturalmente arraigada y por lo tanto es estructural. Y si no eliminamos estos prejuicios, ¡ay, solo una broma! ¡Ay, no te quise ofender! ¡Ay, no, yo no sé hablar con el ella! ¿No? Ahorita que hablaba Temis. No, haz el esfuerzo. No sabes, pregunta. ¿No? Me parece que justo, y estos cambios pues pueden ayudarnos a generar una cultura igualitaria y tratos mucho más respetuosos dentro de nuestros espacios de trabajo. Gracias. Hablaban de que la Ciudad de México es punta de lanza, y la verdad que sí. La Ciudad de México es faro de luz para muchos más estados. Yo soy mexiquense. Y es muy fuerte cuando tú vives en la zona metropolitana del Valle de México y tú ves que a menos de 4 kilómetros la vida es distinta. Entonces, yo creo que para los que hablaban de que hay muchas luchas que no se ven, creo que les tiene que animar que hay otras generaciones que no hemos padecido tanto. Yo soy un ejemplo de ello. Yo nunca he sentido discriminación en mi hogar. Tuve la bendición de tener una mamá que me educó con mucho orgullo, de todo, entonces en esa parte, pues ya avancé. Buenos amigos, y mucha gente diría, bueno, es que tú caíste en blandito. Pues todos deberíamos caer en blandito. A todos nos deberían de tratar bien y querer y disfrutar lo que uno hace. Entonces yo creo que esta lucha histórica ha valido la pena porque hoy hay personas que hemos sufrido menos, que nos ha costado menos, que somos más felices, pero que el servicio público no es el hogar donde crecimos, ¿no? Entonces es muy complicado tener esas diferencias, decir, bueno, en mi casa me respetan, me quieren, pero salgo a trabajar y la vida del gobierno es distinta. Eso es verdad. Pero yo creo que uno de los retos que tenemos, insisto, es que como servidores públicos tenemos que estar orientados a la excelencia. Yo vengo de la ciudad de Zahualcoyot y ahí pues, las cosas están cambiando a través de nuestro buen amigo Adolfo Cerqueda, que él y yo nos conocimos cuando teníamos 15 años y él daba clases de zumba y ponía festivales para niños. Yo lo conocí porque mi hermana iba a cumplir 15 años y él le puso el vals a mi hermana Maricarmen. Es una historia de éxito porque él hoy es el alcalde de uno de los municipios más densamente poblados, con uno de los presupuestos más importantes. Y entonces, cuando se fue a campaña y cuando está en gobierno, todo el hate que le lanzan es en torno a su orientación sexual. Entonces ahí cuando muchos de nosotros nos metemos y les decimos, a ver, oigan, por favor hablen de su trabajo, hablen de si no gestionó bien la inundación, hablen de si no gestiona bien la inseguridad, hablen de si no gestiona bien sus decisiones públicas, pero su orientación sexual tiene que salir de la discusión. Y esa es la parte donde algunos de nosotros como servidores públicos nos olvidamos que la mejor carta de presentación
resultados. Y mucha gente, como lo dijo ahorita Temístocles, piensa que cuando salimos al Gay Pride o a la marcha, esas 8 horas nos definen. Y no, nosotros hacemos fiesta porque los que estamos aquí somos los que nunca los invitaron a la fiesta de la vida. Por eso hacemos fiesta, para que mucha gente se acuerde que nosotros, a pesar de tener unas vidas que nos costaron más o menos, también tenemos derecho a ser felices. Entonces, yo creo que la inclusión en el servicio público no es tolerar, es respetar, pero respetarnos a todos en nuestra justa medianía y que la lucha por la igualdad y la equidad es todos los días. Ser buen servidor público es que te paras temprano, no barras tu pedacito de banqueta, no abritas el coche, no cualquiera que pasa le gritas naco, joto, maricón, indito. Yo creo que la lucha por la equidad de todos los que representamos, los que estamos aquí, es un recordatorio que todo el año tenemos que tratar de ser las mejores personas posibles, pero cuando estamos en el servicio público, el microscopio es más a detalle, porque si nosotros o nosotros nos equivocamos, entonces el juicio es doble, porque es mal administrador y además es vil. Y eso es lo que tenemos que cambiar con estos marcos para que todos estemos en igualdad de condiciones. Y por último, yo lo que recomiendo mucho es sensibilizar, pero contratar a personas como tú. Yo casi todas las personas que trabajan conmigo he buscado que sean de la comunidad para que me acompañen. Y nos acompañamos y entonces ya nos ponemos las pilas. Y casi todo el personal que me ha acompañado durante estos años nos identificamos, nos solemos, nos vemos. Las personas que estamos mucho en atención ciudadana requerimos de un perfil muy sensible, ¿no? Entonces yo creo que lo que yo recomendaría es una filosofía de vida que a mí me ha servido y que hoy la veo, es escuchar para entender, entender para dialogar y dialogar para servir. Si esto que les digo les hace sentido y lo aplican no solo en el servicio público o en su vida diaria, van a ver que van a estar más contentos, van a disfrutar más de lo que hacen y se van a sacar de todas esas ideas de es que solamente en el mes de junio voy a respetar a todos. Gracias. Bueno, yo creo que la cultura institucional no únicamente va a cambiar porque existan leyes o protocolos. Esto va más allá de, porque una cosa es lo que está escrito y otra muy diferente cómo la estamos ejecutando. Ese cambio institucional va a partir de esas pequeñas acciones que día a día vamos replicando, vamos generando con nuestros compañeros, hacia afuera, en el caso de la RTP, hacia nuestros usuarios. Yo creo que eso es parte de los cambios que se van generando poco a poco. Algo que comentaban, es importante visibilizar la discriminación, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Llamándola por su nombre. Muchas veces los compañeros no saben que están discriminando porque son acciones que estamos replicando día con día, lo vemos tan natural que si no les hacemos el comentario, no se lo señalamos, ellos lo van a seguir generando. Es tan fácil y a nosotros nos ha funcionado que por medio de una plática se lo hagamos entender. Compañero, eso es discriminación. Es que esto yo lo he hecho por años, ¿ok? Pero está mal. Parte también de lo que nosotros estamos generando son capacitaciones. No nos gusta llamarlo capacitaciones o talleres. Nosotros preferimos decir, estamos dándoles herramientas para que se puedan corregir todas estas acciones que están atentando contra la vida digna de nuestros mismos compañeros, mencionándoles que lo que están haciendo nos está afectando, nunca marcarlo como está mal, porque más allá de que esto se corrija, muchas veces lo sienten agresivo. Nosotros siempre los invitamos a que generen acciones, a que se pongan en los zapatos de la misma gente de la comunidad para evitar que se continúen replicando estas discriminaciones.
En el caso de los altos mandos, pues creo que es muy importante que se empiece por el ejemplo. Si ellos mismos no empiezan a capacitarse, a tomar acciones en contra de, pues yo creo que las personas que estamos bajo su mando no vamos a poder generar estos cambios. Creo que se predica con el ejemplo, y si ellos lo hacen desde arriba y ven que están acudiendo a pláticas, a talleres, a capacitaciones, pues creo que los demás integrantes de sus equipos es como van a poder lograr generar estos grandes cambios. Se los comentaba al principio, RTP es un espacio muy machista que nos ha costado trabajo poder generar esos cambios. ¿Qué es lo que hacemos? Yo, como parte de la comunidad, cuando acudimos a los espacios que son muy masculinizados, que son nuestros módulos, lo primero que llego y les menciono cuando tocan cuestiones de diversidad es que soy parte de la comunidad, soy gay, y que eso no define el trabajo que estamos haciendo. Esto también sirve para que más compañeros, como se dice, salgan del closet, para que vean que no es necesario ocultarnos. Tenemos operadoras, tenemos mecánicos, tenemos controladores que muchas veces por esas burlas de ser parte de la comunidad prefieren quedarse callados. Pero yo creo que la mejor lucha y el mejor ejemplo es visibilizarnos. Hay una frase que me gusta mucho de Charlie dos veces López, al cual admiro mucho: el orgullo es resistir y sobrevivir, porque como parte de la comunidad tenemos que sobrevivir día a día buscando estos cambios dentro de nuestras mismas instituciones. El hacer frente a todas estas discriminaciones y poder compartir herramientas y formas de vida que hemos llevado para que los mismos compañeros entiendan por todos estos procesos que llevamos y con ejemplos poco a poco ir cambiando esas discriminaciones, erradicándolas. No lo vamos a hacer de un momento a otro, es día a día, paso a paso, para que como parte de la comunidad podamos ocupar espacios, podamos ser respetados, porque no pedimos tolerancia, es respeto a lo que nosotros estamos pidiendo día a día. Y sí, efectivamente, yo creo que más allá de la Ciudad de México, tenemos un marco normativo bastante sólido, la Constitución, derivado de la Constitución tenemos una ley para el reconocimiento y atención de las personas LGBTI+, en la Ciudad de México, la ley para prevenir la discriminación, instituciones, en fin, protocolos, hay un montón de situaciones normativas, procedimentales que de alguna manera nos dan un piso muy bueno para que puedan fluir todas nuestras poblaciones. Pero creo que un arma muy poderosa, sí, también dentro del servicio público es eso, es la visibilidad, ¿no? El poder decir no solamente yo por estar en esta Secretaría Ejecutiva de Atención a la Diversidad Sexual, soy lesbiana, sino es conveniente decirlo en todos los espacios y en todos los momentos, de la vida pública y la vida privada. Hablar siempre de mi esposa, de mi familia, pero porque eso al final pues lo escuchan y dicen, ah, caray, sí, no tienen cuernos, no tienen cola, no son unos monstruos, no, son personas normales como cualquiera de nosotros, pero sí, a veces, yo me acuerdo, mire, todavía hace como 15 años a mi esposa y a mí nos buscaron para hacer como un documentalito y es que queremos ver cómo viven, si hacen ejercicios, si van al mercado, sí, todo igualito, tenemos una casa que ocupa luz, que ocupa igual, exactamente, ¿no? Pero parece de risa, pero es cierto. Todavía veo mucho pues, de las preguntas que hay en medios de comunicación hacia personas de la diversidad, pero ¿cómo vives? ¿Y qué haces? ¿Y cómo vas a tu oficina? O muchas veces, oye, tú por ser mujer lesbiana, ¿cómo vives tu cargo público? Pues eso de igual, no lo mismo con sufrimiento, pero cualquier persona sufre un cargo público, no por ser mujer lesbiana, ¿no? Entonces, eso, sí hay que hacernos visibles, ¿no? Todo el tiempo es muy chistoso, pero así va. Y bueno, esta última pregunta, esto, que retomando todos los avances que tenemos en esta ciudad, ¿qué acciones ha implementado el gobierno de la Ciudad de México para garantizar los derechos de
identidades diversas? Bueno, pues yo hablaré de lo que hago yo desde mi área. En primer lugar, cuando llegamos vimos la necesidad de capacitar a todo el equipo de la Coordinación de Movilidad Humana en temas de diversidad sexual y de género. Pasaron por una capacitación tanto el personal de nuestros albergues como de primer contacto, el personal de brigada, y pues eso fue algo esencial porque salieron a la luz un montón de preguntas como las que tú aquí has mencionado, ¿no? Que para nosotros son totalmente ilógicas, pero que requieren respuesta por la falta de visibilidad o por la ausencia de convivencia que han tenido muchas personas con personas de la diversidad sexual. Y por cierto, hemos tenido también casos de personas que pues poco a poco se han abierto más a compartir o expresar que también son parte de la diversidad sexual y que no sentían que su espacio de trabajo fuera un lugar seguro, y conforme lo van percibiendo pues tienen mayor apertura. Pero nosotros particularmente atendemos personas migrantes, refugiadas, desplazadas internamente y personas en retorno de Estados Unidos. Y por desgracia, el tema de la diversidad sexual y de género es una de las muchas variables de por qué una persona abandona su país de origen o su ciudad de origen, pues por discriminación. La Ciudad de México históricamente ha albergado a personas que se han desplazado dentro del país, pues porque sus familias les han excluido, les han corrido de casa, y entienden que en la Ciudad de México hay un clima mucho más abierto, más libre y de mayor respeto que en sus entidades federativas o que en sus ciudades. Cuando las personas llegan con nosotros, generalmente llegan por dos razones. La primera porque carecen de documentos de identidad y nosotros les facilitamos una credencial de huéspedes de la Ciudad de México. Y la otra razón es porque solicitan albergues, porque no tienen dónde vivir, viven en la calle, pues están buscando un espacio seguro donde pernoctar. Y en el primer contacto que nosotros realizamos, levantamos una cédula única de identificación socioeconómica, donde se preguntan muchas cosas sobre su vida cotidiana, sobre quiénes son, sobre su proyecto de vida, su proyecto inmediato, ¿no? Si se quieren quedar en México, si quieren continuar su camino a Estados Unidos o si quieren regresar a su país de origen. Y también se incluye la pregunta de si pertenecen a una de las siguientes poblaciones de atención prioritaria. Se nombran todas, entre ellas la diversidad sexual. A raíz de que identificamos que sobre todo había muchas mujeres trans de Centroamérica huyendo de violencias, decidimos crear un dormitorio para la población LGBTIQ+, en uno de nuestros albergues, en la Casa de Asistencia a la Movilidad Humana González Bocanegra. Y ahí además pues, se les da acompañamiento para sus trámites. Cuando son personas que ya decidieron que la Ciudad de México es su nuevo hogar, les acompañamos para que inicien su solicitud de refugio ante COMAR, la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiadas y Refugiados. Y la COMAR, entre las consideraciones que tiene para reconocer a una persona como refugiada, está ser perseguidas por su orientación sexual o identidad de género. Entonces, esto se los mencionamos porque en muchas ocasiones pues las personas prefieren ocultar su orientación sexual o su identidad de género porque creen que en lugar de ser una posibilidad de reconocimiento como refugiadas, pues es una limitante, ¿no? No me van a aceptar como refugiada pues porque soy gay, o soy trans, o soy lesbiana. No, al revés, en este país se te reconoce si estás huyendo de persecución, de violencia por tu orientación sexual o por tu identidad de género. Y esto es un poco del trabajo que hacemos desde la Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana y que se vincula de manera directa con la atención y garantía a los derechos de la diversidad sexual y de género, porque además nuestra Constitución es muy clara. Todos esos derechos que están reconocidos en los marcos jurídicos, la Constitución menciona que se les reconocen a las personas que residen en la Ciudad de México, pero también a las personas que transitan por la Ciudad de México. Y esa es una de las acciones de mayor garantía de derechos que establece la Constitución de la ciudad. Gracias. Yo pensé que ibas a hablar de varias de las leyes que nos hacen en Congreso. Sí. No, porque la verdad es que sí debo decir que el trabajo que hizo Temístocles cuando fue diputado en el Congreso de la Ciudad de México fue fundamental para el marco normativo en materia de discriminación, no solamente para las personas LGBT, sino en general. Primero,
la Ley Constitucional de Derechos Humanos, que es una ley reglamentaria de la Constitución que desarrolla todo este capítulo que ya hemos mencionado del reconocimiento de derechos humanos, no solamente para las poblaciones prioritarias, sino en general para todas las personas en esta ciudad. Y esa ley tiene además un apartado muy importante sobre acciones positivas. Lo que decía yo hace un momento, la discriminación no implica solamente el no me trates de manera diferenciada con base en prejuicios, sino además, si pertenezco a una población históricamente discriminada, tienes que hacer cosas para eliminar esos obstáculos históricos que han estado ahí, que me han impedido el goce igualitario de derechos. Eso es lo que busca el principio de igualdad y no discriminación. Entonces, esta ley constitucional ha sido un marco importante. Muchas veces se nos olvida esa ley. Yo digo, debe llorar en un rincón, porque es una ley importantísima. Y a partir de ella, pues viene un marco que se ha venido reformando y que se ha venido adecuando. Ya mencionaba ahorita la ley, que nunca me sé el nombre completo, la ley LGBT de reconocimiento, la ley RAP para el reconocimiento y garantía, reconocimiento, atención y protección de las personas LGBTI en la Ciudad de México. Es un nombre muy largo. Amén. Pero es una ley también muy importante que establece todas las atribuciones que tienen todos los entes de gobierno precisamente para la garantía de los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género reconocidos en nuestra Constitución. Pero además, pues también tenemos, ya también mencionaba Temístocles hace un momento, este recorrido desde las sociedades de convivencia que afortunadamente en 2010 ya se convirtieron en matrimonio igualitario, matrimonio para todos, los que quieren, los que no quieren también. Y la idea acá también es reconocer que llevamos en esta ciudad muchos años avanzando en el reconocimiento y garantía de los derechos. Tenemos la creación y transformación de instituciones, la UNADIS, antes Dirección General de Diversidad Sexual, Subsecretaría de Derechos Humanos, que ha venido también transformándose para dar una atención mucho más clara y mucho más robusta a las poblaciones. Por supuesto, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación pues fue creado con este objetivo, a semejanza del Consejo Nacional, precisamente como una medida positiva. En algún punto alguien en Twitter me decía, es que el COPRED tiene que ser neutral. No, el COPRED es una medida positiva para las poblaciones de atención prioritaria, porque la discriminación solamente sucede con base en prejuicios que están orientados a la identidad de las personas. Entonces, cuando hay un trato diferenciado que no está basado en esos prejuicios, no estamos hablando de discriminación, estamos hablando de una violación a la igualdad, pero no de discriminación. Y la discriminación es lo que atiende COPRED y precisamente por eso es importante su trabajo con las poblaciones de atención prioritaria. La participación constante mediante opiniones con el Congreso, justo todo este trabajo que mencionaba yo que hacía Temístocles como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ahora acompañamos también a la actual presidenta y en su momento a la anterior. Es importante ir actualizando en nuestro marco legal de la Ciudad de México para la eliminación todavía de dejes de prejuicios en nuestras leyes, porque bueno, pues en algún momento las leyes las creaban pues personas, normalmente hombres blancos heterosexuales sin discapacidad, que no tomaban en consideración la diferencia y la diversidad de las personas que aquí vivimos. Quiero destacar un decálogo que hicimos en el COPRED, que fue a iniciativa de personas no binarias que trabajan en el Consejo, y que es un decálogo de trato igualitario que firmamos todas las personas que trabajamos en el COPRED para reconocer a las personas no binarias, no solamente en nuestro trato cotidiano, sino también, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con los contratos, con todas las cuestiones administrativas, con el cargo, ¿no? ¿Cómo firmo? ¿No? Asesore, y reconocer que la persona es asesore, ¿no? Ese decálogo lo hemos también publicitado en otros entes del gobierno de la Ciudad de México para que sea adoptado. Algo que tenemos pendiente en la Ciudad de México y quiero mencionar es la cuota laboral trans. Es algo que todavía tenemos pendiente porque sí me parece un punto muy importante. También quiero destacar la pertenencia y activa participación de la Ciudad de México tanto en la Rainbow Cities Network, que es la red de ciudades arcoíris internacional, como en la creación e impulso de la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris,
La Ciudad de México participa activamente en ambas, forma parte del Consejo de la Internacional y es Secretaría Técnica de la Latinoamericana, y ahí comparte todas estas experiencias desde la Ciudad de México de manera muy importante, como, pues sí, como un faro también en nuestra región latinoamericana, y debo decirlo también en Europa. De pronto pensamos que por ser Europa están muy avanzados, y la verdad es que acá estamos haciendo un trabajo muy importante que también ya se ha mencionado acá desde una perspectiva interseccional. Y eso es fundamental, no compartimentalizar la discriminación, porque las personas no somos una sola cosa, no somos una sola dimensión. Entender que podemos ser discriminados por ser mujer, por ser lesbiana, por tener una discapacidad, por ser de alguna comunidad indígena, por estar en una situación de movilidad, etcétera, etcétera. Y ese trabajo que se hace de esa forma en la Ciudad de México también merece este reconocimiento. En general me parece que nuestra ciudad ha tenido avances muy importantes y hay que reconocerlo y hay que estar muy orgullosos de esto, pero también no significa que es una meta alcanzada, que tenemos que seguir trabajando, y lo decían hace un momento, que las personas jóvenes sobre todo sepan que pues los derechos alcanzados desafortunadamente no se quedan ahí. Hay que seguir empujando, hay que seguir exigiendo, porque pues hemos visto ya como en muchos países de nuestra región y del planeta, las ultraderechas están tomando fuerza, y pues no tenemos que claudicar, sino al contrario, seguir impulsando, seguir visibilizando, reconociendo, representando y luchando porque todos, todas y todos tengamos los mismos derechos. Muchas gracias. Pues no se cansen, porque los estados alrededor de la Ciudad de México nos motivan con mucho del trabajo que hacen ustedes aquí. Pues yo reconocería varias cosas. Primero, pues 2 secretarias abiertamente lesbianas, muy trabajadoras, muchas para adelante, pero lo más importante, con resultados. No puedo dejar de insistir en eso, porque si como servidores públicos no damos resultados, hay otras personas también capaces. Entonces, eso, la profesionalización que se ha pedido también en esta parte. A mí algo que me llama poderosamente la atención es las capacitaciones que dieron la seguridad pública. Eso es algo que de la caseta para allá no se da. Creo que es algo muy importante que los servidores públicos en materia de seguridad estén capacitados. Otra cosa que creo que también nos ha motivado a nosotros como mexiquenses es la promoción de los empresarios de la diversidad sexual. Aquí hay Canacintra, ha reconocido a diversos empresarios, ¿no? Comercial de González, ¿no? También Fondeso está dando apoyos a personas de la diversidad sexual, y algo que me llamó también la atención es el esfuerzo que hizo la Secretaría de Turismo en las capacitaciones que estuvieron haciendo para todo el tema de hotelería, todo el tema de atención y servicio al cliente. Hubieron cursos muy específicos para atender a las poblaciones diversas. Eso pareciera que es de cajón, pero no todas las entidades lo tuvieron, y creo que algo que han estado trabajando, que a mí me gusta mucho decirlo, es el tema de la cultura. No sé si sepan, pero en Oaxaca, en Juchitán, están los mushes, que no son ni hombres ni mujeres, son mushes. Y se hacen velas en Juchitán, porque bueno, son veladas, velares de la noche, ya luego quien le interese sigan mis redes y les cuento. Pero después de la vela de las intrépidas buscadoras de peligro, mi mamá ya me pasó bien el dato, la segunda fiesta más importante de los mushes, podemos decirlo, de la comunidad trans, se hace aquí en la Ciudad de México. En esta ciudad donde sales, y aunque ustedes no lo crean, el respeto, a mí y a mi pareja nunca nos han dicho, oigan, lesbianas, más que cuando vamos a los conciertos de Vivan las Lesbianas y hacemos memes. Es una ciudad de derechos, es una ciudad de esperanza, es una ciudad que tenemos que cuidar todos, todas y todes, porque de aquí no es que se implemente y se exporte, es que lo que se hace aquí
muchos estados lo necesitan. ¿Y a qué voy? El registro civil, el matrimonio igualitario ya estaba, pero el reconocimiento a las personas no binarias, nosotros en el Estado de México apenas el 14 de abril se dio el reconocimiento a través del registro civil de la primer persona binaria. Y estamos a 6 kilómetros de diferencia. Entonces yo creo que eso es lo que la Ciudad de México le deja a las demás entidades, una ciudad de vanguardia, de respeto y reconocimiento para todas, todos y todas. Gracias. Pues creo que parte de las acciones más importantes, y hay que reconocerlo, es la CEUNADIS, con las cuales RTP ha estado trabajando muy de la mano desde hace un año, buscando sensibilizar a los mismos compañeros por medio de material y sobre todo también el apoyo de COPRED en capacitaciones que cada año nos está apoyando para brindarle a los mismos compañeros. Parte de la apertura que también el maestro Daniel Arcos nos ha otorgado como parte de, él siendo parte de, o la cabeza del RTP, es el permitir que dentro de oficinas centrales empiecen a dar estas capacitaciones de diversidad. Claro ejemplo fue durante las actividades del 8M, donde la maestra Ida pudo dar una charla de feminidades, porque estamos hablando de feminidades, no de feminidad. Fue un gran paso que nos pudo proporcionar el maestro Daniel Arcos, el que constantemente nos está preguntando sobre cómo van las capacitaciones por parte de COPRED, ya que son también iniciativas que nuestra jefa de gobierno ha estado implementando y que constantemente tenemos que estar reportando para que todas estas acciones se vean reflejadas no únicamente de manera interna, sino como prestadores de servicio público también se vean reflejadas hacia afuera, porque es importante que nuestros compañeros operadores estén capacitados y sepan cómo tratar a los usuarios, no solamente con un él o con un ella, sino también aprendiendo a utilizar más pronombres, ya que de repente es un poco difícil porque pues la mayoría son hombres cis heteros machistas, lamentablemente, pero que poco a poco hemos estado erradicando este tipo de acciones. Y pues nuevamente agradecerle a COPRED y a la CEUNADIS, que son con los que mayormente hemos estado trabajando para buscar esta sensibilización a partir de talleres que se están otorgando. Pues bueno, con esto finalizamos esta ronda de preguntas. Daremos paso a preguntas del público también, si tienen alguna más que decir. Solamente quisiera precisar también que dentro de los avances justo que se tienen en esta Ciudad de México ya ha sido la institucionalización de las políticas en materia de diversidad. Es decir, cuando se crea, derivado de la Ley para el Reconocimiento y Atención de las Personas LGBTI, esta Secretaría Ejecutiva, que estamos cumpliendo un año, el 1 de mayo del 2025 entra en funciones esta área dentro de la Secretaría de Gobierno, sí nos da un cambio cualitativo como poblaciones muy importantes. No solamente somos una dirección general aislada en un área, por ejemplo, estaba en bienestar, que es política social y que está bien. Acá nuestra posición política en cuanto a los derechos es de gobernanza, es de gobierno, es de establecer políticas públicas, y parte del trabajo y las atribuciones de la Secretaría de Gobierno es lograr la transversalización de la política. El tema de diversidad no es responsabilidad de las CEUNADIS, porque todo el día, eso le toca a CEUNADIS, diversidad, le toca. No, nosotros no nos toca. Siempre les regreso la pelota. Ahora sí que como la pelota vuelve a cancha, a casa le devuelvo la pelota a casa, también a las instituciones. La diversidad sexual, en términos de la ley, le toca a todas las instancias públicas de esta ciudad. A vivienda lo correspondiente, a trabajo lo correspondiente, a educación lo correspondiente, a salud lo correspondiente, a cada quien. Nuestro trabajo es que esa política sea sostenible y sea transversal, y que pueda quedar fija tal cual en las instituciones, para que justo no vaya a llegar por ahí una
idea de retroceso dentro de estas políticas y de pronto nos quieran desaparecer o borrar. Ese es el trabajo que hacemos desde esta Secretaría. Miren, desde esta Secretaría Ejecutiva, y parte importante, por ejemplo, en temas de vivienda, hemos logrado consolidar junto con el INPI una política muy específica para hacer accesible la vivienda a las personas de la diversidad sexual. A través de talleres, a través de pláticas, a través del ingreso dentro de los programas de vivienda, hay grandes avances, o por lo menos ahora sí podemos medir cuántas personas de la población de la diversidad sexual y de género están inmersas en un programa de vivienda. Lo mismo hicimos con Fondeso para poder medir cuántas personas pueden acceder a 2 productos financieros para emprendimientos o fortalecer los negocios que ya tenían. ¿Cuál es la apuesta de este gobierno? Es medir la política, justamente para medir qué tanta hay, qué tan efectiva es, si se le mete presupuesto y cuánto se le mete y si se necesita. Las políticas para la diversidad sexual, y lo decimos muy claramente, no son del mes de junio, no son encender edificios con colores, no son poner banderas de colores. No, eso es simbólico y es muy lindo cuando uno pasa y ve en un edificio una bandera. Pero nosotras, las poblaciones de la diversidad, vivimos todos los días. Y todos los días en esta Ciudad de México se deben reconocer nuestros derechos. Y esa es una convicción, una vocación y una instrucción que nos ha dado nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada Molina. Bueno, ahora sí les doy la palabra. Si alguien tiene alguna pregunta para nuestros ponentes. Gracias. Hola, soy Mauricio, soy ciudadano y servidor público también, y bueno, también orgullosamente de la diversidad. A lo largo de mi trayectoria, ya casi 10 años como servidor público, pues he visto diferentes demandas, desde el área de atención ciudadana, desde operaciones de programas sociales, y bueno, me he dado cuenta mucho el tema del presupuesto. ¿Qué temas, o más bien, cuál es la garantía, a través de todo lo que nos comentan de estos instrumentos jurídicos y normativos que hay para estas poblaciones, pero en sí, cuál es el presupuesto que se etiqueta o cuál es el recurso que hay para acciones específicas e institucionales o de programas sociales en toda la administración pública? Gracias. Ahora tomamos 3 preguntas y ahora pasamos los micrófonos. Acá hay el compañero, también, por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos y muchas gracias por este foro. Mi pregunta es específica en torno al tema del acceso al servicio público. Han narrado cómo hay algunas instituciones que de manera aislada depende mucho de la titular o titular que haga apertura hacia los grupos de la diversidad. ¿Cuáles son los retos y qué recomendaciones tendrían para que no sea una acción aislada, sino un aspecto continuo, sea institucionalizado y sobre todo se brindan acciones afirmativas para no solo el acceso, sino sobre todo también la permanencia de poblaciones de la diversidad? Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra? Compañero. Buenas tardes. Mi nombre es Martín Canto, vengo de Exahualcóyotl y bueno, coincido con los ponentes. Finalmente yo creo que lo más importante es lo que vamos a hacer todos y todas. ¿Por qué? Porque no porque seamos de la comunidad tengamos un cargo ya vamos a ser los mejores. Va a depender de cada uno de los que estén en los puestos. Yo sí coincido en la excelencia, licenciada Carolina. Porque de eso va a depender para que nos reconozcan. Y no nos reconozcan por nuestra situación de sexualidad, sino por lo que sabemos hacer. También decirles que 350,000 habitantes de la Ciudad de México pertenecen a la comunidad LGTB, no somos pocos. Y los logros que ha hecho la ciudad también son interesantes. El matrimonio igualitario es bueno, pero tenemos que ir más allá. Nosotros tenemos un gran problema ahorita con uno de mis representados que no le quiere dar la pensión por viudez, teniendo toda la documentación, nos ha bateado el IMSS. Eso quiere decir de qué sirve que nos casemos si no les van a dar todas las prerrogativas que nos da el casarse. Entonces yo creo que sí tenemos que seguir avanzando. Decían que los jóvenes no han hecho grandes cosas y que sí, todos vamos a ir a la marcha, ¿no?
pero la marcha es de todos los días. ¿Qué vamos a hacer para que esta situación de un viudo de la comunidad que se casó, el primer discriminación que tuvo fue con la familia del esposo? Lo sacaron de la casa, le quitaron lo que habían construido juntos, y bueno, eso es lo que no solamente estamos viviendo. La gente de la tercera edad tuvimos discriminación con la familia, en los trabajos, con la misma comunidad, porque hablamos muy claro, la comunidad somos los primeros que nos discriminamos, los primeros que nos hablamos mal. En el servicio público, si alguien va avanzando y es de la comunidad, vemos cómo para pegar, y eso no se va. Entonces yo reconozco a los ponentes, al que está en el RPP, que diariamente va adelante con la gente de los machos, que eso va a estar muy complicado. A la maestra Carolina le reconozco su trayectoria, que ha hecho mucho, pero no porque lleva la bandera de que es lesbiana. Eso es un orgullo, y que su familia la respeta, su pareja. Pero lo único que hace es trabajar en la mañana, en la tarde y en la noche. Y yo sí tengo una pregunta para la CONAPRED. Dice que tiene 300 casos conjuntamente con derechos humanos y 50, algo así que nos dé una cifra. ¿Cuántos de estos se han resuelto? Porque hay una situación bien importante. A veces no nos acercamos porque somos una estadística más. Es que a mí sí me gustaría saber si se ha resuelto alguno de estos casos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos, ¿les parece una ronda de 2 minutos para retomar respuestas? Claro. La primera fue la más complicada, ¿no? El presupuesto, porque ese es el drama que vivimos, pues todas las instancias de la administración pública, y no solo en temas de diversidad, también pasa en temas de movilidad humana, y bueno, pues siempre hay forma de colaborar con otras instituciones para disminuir el costo operativo y compartirlo con... El tema de diversidad es el más evidente tal vez, ¿no? Porque como bien lo dijo Hilda, pues no solamente le toca a la CEUNALIS ejecutar la política pública, le toca garantizar que todas las secretarías etiqueten presupuesto para eso. Pero sí es importante reconocer que es al Poder Legislativo al que le corresponde etiquetar el presupuesto. Es una de las grandes atribuciones que tiene el Congreso de la Ciudad, definir la ley de egresos y la ley de ingresos, en qué se va a gastar lo que llega a las arcas de la Ciudad de México. Y es importante aclarar algo. Veníamos de una tradición muy perversa en la que las diputadas y diputados utilizaban el etiquetar el presupuesto para poder llevarse una tajada, ¿no? O sea, era un acto de corrupción. Yo etiqueto para mi comunidad, para pon la alcaldía que quieras y piensa en el parque que quieras, tal cantidad de presupuesto para recuperar. Y ese diputado que acordaba en el Congreso el etiquetar presupuesto para ese parque, ya tenía una empresa con la que tenía pactada la remodelación del parque y se llevaba a cambio pues un dinero. Entonces, con la llegada de la doctora Sheinbaum a la jefatura de gobierno, eso cambió, y más bien la ciudad plantea cuáles son las grandes prioridades de la ciudad, y los diputados pues lo que buscan es garantizar que esas prioridades incluyan las necesidades de su comunidad. Pero ya no hay un etiquetado directo de las y los diputados. Yo creo que era muy importante que se hiciera así, pero ya estamos en una etapa nueva en la que pienso que las y los diputados sí deberían de tener mayor capacidad de proponer sobre el ejercicio del gasto público, en qué se va a gastar para algunos rubros, sobre todo porque ahora tenemos pues representación de todas las poblaciones de atención prioritaria, y eso facilitaría que la representación de las y los diputados de estas poblaciones pues sí sea una representación efectiva. Sobre el segundo punto que plantea Carlos del acceso al servicio público, yo creo que eso no es a nivel legislativo sino a nivel reglamentario. Ahí me parece importante que se haga una revisión, y yo creo que es algo que puede promover Hilda, del reglamento interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en la idea, pues no de buscar cuotas o buscar acciones afirmativas, pero sí de priorizar que las poblaciones de atención prioritaria estén incluidas en la integración de todas las estructuras del gobierno de la ciudad. Creo que eso sería muy interesante, aunque ya aquí nos reveló Carolina algunas cifras que dicen que sí estamos integradas las personas LGBTI a la administración pública de la Ciudad de México. Y al vecino de Nesa, que no alcancé a notar su nombre,
quiero decirte que, bueno, pues es que el gran problema es que en la ciudad a nivel local hemos legislado mucho, pero a nivel federal falta bastante. La ley del IMSS y del ISSSTE en materia de seguridad social tienen un rezago muy importante. O sea, no puede ser que el día de hoy todos los estados de la República reconozcan el matrimonio igualitario, no necesariamente porque se hizo una reforma legal, pero sí porque hubo un proceso jurisdiccional que llevó a que se reconozca el matrimonio igualitario, y el día de hoy la ley en materia de seguridad social pues sigue totalmente rezagada, ¿no? Y en muchos casos depende de la voluntad o de la sensibilidad que tiene el servidor público de la ventanilla del IMSS, que está dispuesto a avanzar en tu trámite, aunque el director del IMSS ha emitido distintas circulares para garantizar que los derechos a las familias LGBT pues, sean plenos como el resto de la población y que no se requiera una reforma a la ley. Gracias. Gracias, sí. Nada más quisiera yo mencionar con respecto al acceso al empleo, es importante que no queda a criterio del titular. O sea, si una persona que pertenece a un grupo de atención prioritaria, LGBT o cualquier otro, no es contratada por su identidad, es discriminación y puede denunciarse. O sea, independientemente de lo que diga el titular del ente. Esto es muy importante decirlo porque sí, no quisiera yo que se malentendiera que si no hay un liderazgo, quiere decir que entonces, y no hay un convencimiento por parte del titular, del titular, entonces pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Tenemos ese derecho garantizado en la Ciudad de México. Otra cosa que también me gustaría aclarar es que yo creo que lo que decíamos acá es que las personas jóvenes la habían tenido, y lo pongo entre comillas, muy grandes las comillas, más fácil. Pero esto no quiere decir de ninguna manera, y creo que todos aquí coinciden, que las juventudes no hayan hecho nada o no hagan nada. Al contrario, las personas jóvenes pues siguen impulsando y siguen visibilizando el reconocimiento de derechos, por supuesto, desde un lugar quizás, si lo ponemos como escalones, desde un escalón más alto, pero no de ninguna manera denostar, digamos, a las personas jóvenes o a las juventudes en su lucha por los derechos de la diversidad sexual y de género. Y respondiendo al tema de los casos, para aclarar los números que di, desde el 2013 hasta el 2026 hemos abierto 300 expedientes por discriminación hacia las personas por su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género, de los cuales 50 han sido casos de discriminación cometida por personas servidoras públicas. Entonces, son 50 casos en los últimos 15 años que una persona por su orientación sexual, por su identidad de género o su expresión de género ha sido discriminada en algún servicio público o por alguna persona servidora pública. Y de eso es un universo ya muy pequeño, ahorita no tengo el dato, perdóname, ahorita se lo busco, son alrededor de unos 8 o 10 han sido laborales, es decir, las personas LGBT trabajando como personas servidoras públicas fueron discriminadas por su jefe, por su empleador, por su empleadora. Entonces, ese es, digamos, el universo de casos. ¿Cuántos se han resuelto? Todos los casos que son seguidos, que le dan seguimiento a las personas que denuncian, son resueltos. El procedimiento en el Consejo no es un procedimiento sancionador, es un procedimiento que busca la conciliación entre las partes. Entonces, hay un universo grande de casos que se denuncian y no se le da seguimiento. Y por la misma naturaleza del procedimiento administrativo, pues ahí queda. Se cierra por falta de interés. Hay también un universo de casos, sobre todo laborales, en donde las personas se desisten porque llegan a algún arreglo con el empleador, ya sea, normalmente esto sucede en el ámbito privado, evidentemente, pero bueno, pues podría suceder también en el ámbito público. Y los demás llegan a una conciliación en donde las partes acuerdan una reparación del daño, ¿no? Que puede ser desde una disculpa pública, la reinstalación laboral, un pago por indemnización y medidas de no repetición. Esto se firma en un convenio de conciliación y este convenio de conciliación, si es incumplido, se puede exigir ante un juez o una jueza, por supuesto. Si esto no sucede, la conciliación no sucede, entonces nos vamos a una etapa de investigación en donde lo que hacemos es confirmar si existió o no existió la discriminación. Si se confirma que existió la discriminación, emitimos una opinión jurídica
que es más o menos como una reclamación de las comisiones una recomendación de las comisiones de derechos humanos, ¿sí? No es vinculante en el caso de COPRED, en el caso de CONAPRED sí son vinculantes, en el caso de COPRED la ley no lo dispone de esa forma, pero puedo decir que de las opiniones jurídicas que hemos emitido, su mayoría son cumplidas. Ahora, ¿qué sucede cuando un servidor o servidora pública discrimina? Ya lo decía hace un rato, dentro de los cambios legislativos que presentó Temístocles cuando fue diputado, se hizo una reforma a la ley de responsabilidades de los servidores públicos y entonces ahí hay una sanción para las personas servidoras públicas que discriminen, porque evidentemente tenemos una responsabilidad mucho más elevada. Y perdón, ya me pasé de los 2 minutos, pero sí era importante aclarar esto. Gracias. Pues mira, yo que fui secretaria técnica en algún momento de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, vamos tarde, no hay un etiquetado específico, no hay un rubro específico. En el anexo B, que es donde están la igualdad para mujeres y hombres, el presupuesto de egresos de la Federación, que ustedes como estudiantes de Administración Pública se los recomiendo mucho que lo lean, tienen por apartados, es muy tedioso, pero es importante que vean pues, cómo se etiqueta la lana del país. De esos 599.000 millones, casi 600.000, se va a atención de la igualdad y equidad para hombres y mujeres. De esos 600.000 millones se va a diferentes dependencias, en los más representativos, gobernación, salud, que lo acaban de decir, y acciones estatales, ¿no? De esos 600.000 millones, el 30% va para pensiones y programas asistenciales. ¿Qué es lo que nos hace falta? A lo mejor emular el ejemplo que tiene la Ciudad de México con sus presupuestos participativos, que pocos le entran, pero es un gran mecanismo para que las demandas de nosotros como poblaciones diversas podamos estar representados. Eso es en una parte. Los presupuestos van cambiando, ahorita hay avances como de perspectiva de género, acciones transversales, adecuarnos a la condición del país, pero específicamente para la población diversa no hay. Inclusive yo he buscado municipios, no hay. Mucha gente dice que son acciones afirmativas, ¿no? Que son candados, pero al final pues el presupuesto no discrimina, es para todos. Eso, en torno a cambiar el gobierno, pues yo lo que les recomendaría es primero aplicar las convocatorias. Siempre hay convocatorias abiertas en todas las dependencias, más de Ciudad de México. Ser servidor público es una capacitación constante en todo momento, ¿no? No solamente de aprender a usar Office, sino estar a la vanguardia, tomar todas las capacitaciones que existan. Digo, aquí es un gran foro. La maestra Lloret creo que por eso nos invitó, porque el tema de entrarle a gobierno, además de tus habilidades de relacionarte, es que estés capacitado a ser profesional. Ya después la palanca o si tienes amigos entra después, pero yo creo que eso habla también de cómo ha ido cambiando el servicio público. Yo les puedo decir que en México nunca había visto que existieran tantas personas de la diversidad sexual trabajando en tantas áreas distintas. Y creo que eso es un gran aporte de la democracia mexicana para otros países, porque pareciera que los que trabajamos en diversidad sexual, las mujeres, solo nos tenemos que dedicar a temas soft, ¿no? O temas de derechos humanos o de activismo, ¿no? Ese es el reto para las poblaciones, que tenemos que entrar a todo, a las finanzas, a los temas escabrosos, a la seguridad pública, es decir, somos profesionales en todas las áreas del conocimiento. Y bueno, creo que un gran aporte que deja esta mesa es que para esas incongruencias de las que hablas, pues tenemos que trabajar en red. Aquí ustedes ya conocieron a 5 servidores públicos que trabajan en el tema, que tienen esa sensibilización. Entonces, la intención es replicar este proceso y empezarnos a mover en red, porque ese es el activismo. Eso es el activismo que transforma vidas y que en la Ciudad de México ha dado nosotros. Como lo acaban de mencionar, efectivamente no hay un presupuesto etiquetado para grupos de atención prioritaria. Yo lo hablo por RTP.
nosotros como área tenemos que poner de nuestro bolsillo para poder sacar adelante nuestras campañas, para poder elaborar material que tenemos que entregarle a nuestros mismos compañeros o en los mismos cierres del circuito, colaboraciones con algunas otras instituciones que nos puedan apoyar con material, porque repito, lamentablemente no existe aún esa cultura donde volteen a ver que la elaboración de materiales de ese presupuesto para poder dar mayor visibilidad a la comunidad no lo tiene normalizado o no le da la importancia que debiera de ser, más en cambio como área nosotros vamos hacia adelante, les repito, lo ponemos de nuestra bolsa para no frenar todas estas acciones afirmativas que como institución queremos llevar a cabo. En el caso de lo que comentaba el compañero de cómo asegurar esa visibilidad de la comunidad, sí me gustaría compartirles que el maestro Daniel Arcos nunca ha puesto alguna restricción, nunca ha tomado en cuenta cuáles son las preferencias. Él ve a las personas que está contratando y sus capacidades para poder ser parte de la RTP sin tomar en cuenta las preferencias, porque siempre lo ha dicho, para mí son personas, yo no me voy a fijar en cuáles son sus preferencias. Y bueno, solo para finalizar, comentarles también que en el Congreso Federal se está trabajando una iniciativa en colaboración con la Subsecretaría de Egresos de Hacienda para tener un primer acercamiento a un anexo transversal que pueda etiquetar e identificar presupuesto específico y sobre todo poderle dar seguimiento, porque miren, el año pasado a finales de 2025 en el Congreso de la Ciudad de México se señaló, hay un presupuesto histórico para la diversidad, 66 millones de pesos, y en la cabeza de nota en todos los lugares. Yo me daba la tarea de perseguir dónde están, no los encontraba. Entonces, es decir, no está precisamente etiquetado, sino se dispone en diversos espacios, si acaso donde más preciso se tiene es en las alcaldías, en algunas alcaldías que se entregan apoyos económicos a la población de la diversidad, que es bueno, sí, pero no resuelve nada. O sea, una entrega de 2,000 pesos bimestrales poco resuelve. Más bien tendríamos que buscar acciones sostenibles, muchísimo más sólidas, para garantizar temas de economía o autonomía económica de las poblaciones de la diversidad, que esos apoyos, claro, a mucha gente claramente es de gran ayuda, pero sí es muy importante y tenemos eso que trabajarlo con muchísima mayor precisión, el sí tener de manera muy específica y muy medida presupuesto desde cada instancia. Yo estoy segura que cada secretaría, por ejemplo, salud, mayormente creo que puede ser una de las áreas que mayor presupuesto puede inyectar en la atención de las poblaciones de la diversidad, pero no lo tiene medido. Hemos pedido información a cada una de las secretarías, en el caso de la Ciudad de México, cuánto presupuesto hay, si lo tienen etiquetado, a cuánta población de la diversidad sexual se les proporciona un servicio, el que sea, de cada secretaría, y no hay nada. Entonces, como una primera acción, hemos ya planteado a la ADIM, que es la agencia digital, donde se concentran todos los formularios de esta ciudad para cualquier cantidad de cosas que se hagan, para que se agregue un campo de información que permita determinar los distintos servicios, programas, acciones sociales, programas universales, por ejemplo, estos desde la cuna, desde 50 más, desde 20, pero desde la primera beca, de todos los programas sociales que hay, poder medir cuántos de esos van a la población de la diversidad. Eso es un programa universal, si lo tenemos de manera general, pero sí tendríamos que medir de ese universo, por ejemplo, de 55 a 60 o de 58 a 64, qué tanto hay población de la diversidad. Y de ahí también pues, hacer esta separación o segmentación de a
qué personas de la diversidad se estaban. Entonces, es un trabajo todavía duro que tenemos que estar realizando, tener que estar impulsando, porque tampoco crean que los servidores públicos, solo porque la Constitución lo establece o las leyes, amanecen diciendo no, hoy vamos a garantizar los derechos de la diversidad. No, hay que picar piedra durísimo. A mí me toca, o sea, a mí me ven y me dicen, otra vez tú. O sea, es muy difícil, ¿no? O de pronto, sí, tus trans, no son mis trans, son las poblaciones trans, y si son de alguien, son de la Ciudad de México, y nos toca a todas y todos garantizar. Pero es un trabajo duro, y miren, para eso estamos aquí desde el servicio público, que no hay una cosa más hermosa que poder servir y poder dejar pues estos cachitos de bienestar en la vida de nuestras poblaciones. Sin más, pues damos por terminado este conversatorio. No sé si Valentina nos quieras dar algún mensaje final. Nada, otra vez agradecerles, refrendarles toda mi admiración y agradecer a todos quienes estuvieron aquí hoy. Me parece que nos llevamos muchas lecciones sobre el trabajo ya hecho, pero sobre todo por el trabajo que queda por hacer. Por nuestra parte, desde la app, ya empezamos a trabajar en unas acciones para profesionalizar y sensibilizar sobre todo a las personas servidoras públicas en estas temáticas, ¿no? en particular, ¿no? Pero pues que haremos un esfuerzo aún mayor, porque vemos que todavía la brecha es amplia y hay que irla reduciendo, y lo que podamos aportar desde acá, cuenten con nosotras, nosotros y nosotros. Muchas gracias, bonita tarde. Les tenemos un regalito, ahorita no se me vaya para dárselos, pero muchas gracias. Para continuar, y al público permanecer en sus lugares para la fotografía oficial. Ahora le solicitamos al público ponerse de pie y al presidium girarse para tomar una fotografía con el público. Así es como llegamos al final de este evento. A nombre de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, agradecemos la presencia de quienes nos acompañaron tanto de forma presencial como a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Les invitamos a pasar al coffee break del lado derecho, Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México.